Buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a dar comienzo con el tema de hoy. Juan capítulo 2, versos 23 y 24. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. La pregunta: ¿cuál es la fe que salva a una persona? Cualquier tipo de fe o la fe bíblica. ¿Por qué es importante para nosotros saber esto? Porque en los últimos días el Señor Jesucristo nos advierte que iba a ser épocas de gran engaño, en el cual se engañaría a mucha gente. El diablo, el cual es un engañador, ¿con qué mejor iba a engañar a las personas sino dándoles una falsa fe, la cual no salva a nadie? En otras palabras, en los últimos días se predicaría un falso evangelio que produciría una falsificación de la fe. Hoy en día todo el mundo dice creer en Jesús. Todo el mundo cree en el Señor Jesucristo. Bautistas, presbiterianos, pentecosteses, asambleas de Dios, grupos libres, centros cristianos, amistades cristianas. Todo el mundo dice creer en Jesús. La pregunta: ¿son salvos todos ellos? No solamente ellos, sino que hoy los testigos de Jehová, para ganar más adeptos, van cambiando la fórmula y dicen que ellos también creen en Jesús. Lo mismo hacen los mormones, lo mismo están haciendo los adventistas, y no solamente ellos, sino que ahora el grupo de renovación carismática cristiana en la iglesia católica, también ellos aceptan a Cristo y también ellos dicen que creen en Jesús. La pregunta: ¿son salvos todos ellos? ¿Es salvo toda persona que dice creer en Jesús solamente porque él dice creer en Jesús? Vamos a mirar otra vez el texto que acabamos de leer ahorita. Dice que muchos creyeron en su nombre. Ahora yo pregunto: ¿eran salvos todos estos que creyeron en el Señor Jesús? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Si eran salvos, entonces ¿por qué Jesús no se fiaba de ellos? Este texto deja entrever claramente una verdad: que no todo el que dice creer realmente es salvo. Vamos a analizar este punto un poco más ampliamente. Juan capítulo 8, verso 31. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Con qué judíos hablaba Jesús? ¿Con cualquier clase de judío? No, sino con los judíos que ya habían creído en él. ¿Y qué les dice? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ah, caray. Le está diciendo que si permanecen en la palabra van a ser discípulos. Así que aunque habían creído, no eran discípulos. Y aún más, le dice que conoceréis la verdad. Aunque habían creído, todavía no conocían la verdad y todavía no eran libres. Estos judíos se extrañaron y dijeron: bueno, ¿a qué le llama ser libres? Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿A qué te refieres, Señor Jesús? Y luego ya habla clarito. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo, o sea, aquel que es esclavo del pecado, no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sigue hablando con ellos. Y en el verso 44 les dice:
vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ah, caray. Ahora les dice que son hijos de Satanás a estos judíos que ya habían creído en él. Ahora, ¿cuál era la causa por la cual todavía no eran salvos? La causa era esta. Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta gente no se habían arrepentido. Y como vimos claramente ayer, cuando no hay un verdadero arrepentimiento, esa fe que es producida es una falsa fe que realmente no salva a la persona. Vamos a ver otro texto. Hechos capítulo 8, verso 13. Dice aquí: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Tres cosas nos dice este texto de Simón. Número uno, que Simón ya había creído. Número dos, que ratificó que había creído habiéndose bautizado. O sea, no era cualquier clase de creyente, era un creyente ya bautizado. Y tres, estaba siempre con Felipe. ¿Qué es lo que es un discipulado? Estar cerca del líder para aprender más de la vida que de las palabras de él. Y no solo eso, sino que viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Él estaba siendo impactado por los milagros hechos por el Señor Jesús. Yo pregunto, ¿era salvo Simón? Vamos a ver lo que dice el verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que a cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Aquí ya vemos que no era salvo. ¿Por qué? Porque los salvos no perecen, los salvos se salvan. Pero Pedro le está diciendo que él perezca junto con su dinero. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Otra vez vemos que no es salvo. ¿Por qué? Porque los salvos sí tienen parte y suerte con el Espíritu Santo, y Simón no lo tenía. Aparte, los salvos tienen un corazón recto delante de Dios, y Simón, el corazón de Simón no era recto delante de Dios. Y aquí vemos la causa por la cual no era salvo. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, sí quizá, no le asegura, sí quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Otra vez, no era salvo porque los salvos ya están arrepentidos. Sin embargo, Simón no estaba arrepentido. Aparte, los salvos tienen un abogado si llega a pecar, pero en cambio él no lo tenía. Dije, sí quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Aparte, los salvos son libres de la amargura, y él estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. Todavía sigue siendo esclavo del pecado. ¿Sí? Aunque había creído, no era salvo. ¿Por qué? No se había arrepentido. Y como vimos claramente ayer, cuando no hay un verdadero arrepentimiento, jamás habrá una verdadera fe para salvación. Esto nos lo confirma Mateo 21, 32. ¿Por qué causa los fariseos no podían creer? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Ahí está. No, ellos no podían creer, pero ¿por qué no podían creer? Porque no se arrepintieron primero para después poder creer en él. Marcos 1:15, que es como vino predicando Jesucristo el Evangelio, nos da el orden, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí está el orden. Primero hay un arrepentimiento, del cual va a producir un creed en el Evangelio, una verdadera fe para salvación. Pero por causa de que hoy se predica un falso evangelio que no llama al arrepentimiento, hoy tenemos una falsificación de la fe. En otras palabras, al no haber verdaderos arrepentimientos, no hay verdadera fe para salvación.
Hoy la gente le dice creer, mas no en hechos y en verdad. Por eso Cristo mismo dijo, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También dijo Jesús que muchos procurarían entrar y que no van a entrar. Ahora yo pregunto, ¿quién es el que procura entrar? ¿El ateo es el que procura entrar al cielo? ¿Usted ha visto los ateos muy preocupados porque quieren entrar al reino de los cielos? ¿Los paganos quieren entrar al reino de los cielos? ¿Los carnales quieren entrar al reino de los cielos? No. Si estuvieran preocupados en entrar, buscarían la manera cómo entrar al reino de los cielos. ¿Quién es el que quiere entrar al reino de los cielos? Usted y yo. Aquellos que están en las iglesias buscando estudiar la Biblia, buscando saber cómo poder ser salvos. O sea, los que están en las iglesias son los que procuran entrar. ¿Y qué dijo Jesús? Que muchos de ellos no van a entrar. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera fe. Porque no todo el que dice creer realmente es salvo. Por esta razón, la fe va a ser probada. ¿Para qué? Para ver si es genuina o es una falsificación. Porque se prueba aquello que se puede imitar. Lleva un anillo de fierro al joyero y diga que se lo pruebe. No se lo prueba. Que le dice, quiero saber si es de oro de 24 o de 18. No se lo prueba. Porque a ojos vistos se ve que es fierro. Pero llévele uno medio amarillito, que parece oro, y entonces primero le mete una lima, a ver si no es chapa de oro. Y después le pone unos ácidos, y de acuerdo al color que torne, sabrá qué tipo de oro es. Ok, la fe se puede imitar. Porque la religión y los grupos cristianos, muchos han falsificado la verdadera fe. 1 Pedro 1:7 nos dice que será probada la fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esta fe al ser probada, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí nos dice que nuestra fe va a ser sometida a prueba. ¿Por qué? Porque la religión y muchos grupos han falsificado la verdadera fe por una falsa fe que no salva a sus poseedores. ¿Cuál es esta falsa fe que no te salva? ¿Cómo es esta falsa fe que no salva a nadie? El primer ejemplo de falsa fe es la fe mental o la fe del fariseo. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y ellos tiemblan. O sea, ¿qué está? ¿Cuál es este tipo de fe? La fe teórica, la fe que es puro conocimiento. Sabe que Dios es uno. Sabe la teoría. Sabe realmente lo que dice la doctrina. Sabe la palabra. Pero está diciendo aquí el apóstol que el creer o tener la doctrina correcta o tener el conocimiento no hay ninguna virtud. Es más, lo compara con los demonios. Bien haces. También los demonios creen y ellos cuando menos tiemblan. En otras palabras, que no hay ninguna virtud que una persona conozca perfectamente la doctrina. Y esa es una fe mental. En otras palabras, una fe que solamente es un conocimiento almacenado en su cabeza. Y aquí es donde se diferencia la fe de conocimiento. Conocimiento es un saber que tú tienes en tu mente. Fe es la confianza en ese conocimiento. Por ejemplo, tú puedes saber que Dios está en todo lugar. Y tú te preguntan, ¿Dios es omnipresente? Y tú dices, sí, Dios es omnipresente, porque el Salmo 139 me dice, el Salmo 103 me dice que es omnipresente y que está en todo lugar. Perfecto. Pero creer que está en todo lugar es vivir como si realmente estuviera. Si sabes que está en todo lugar, pues te daría pena que echaras una mentira estando en la calle porque te está viendo Dios. Te daría pena enojarte en tu casa porque te está viendo Dios. Te daría pena estar codiciando a una mujer porque te está viendo Dios. Eso es tener fe. O sea, crees que no está encerrado en el templo. Crees que cuando te vas a tu casa, ahí está Dios. Que cuando te vas a la escuela, ahí está Dios. Que cuando te vas al trabajo, ahí está Dios. Que cuando estás en la calle, ahí está Dios. Ok. Pero aquellas personas que en el templo son una cosa
y afuera son otra cosa, la verdad tienen la fe mental. No creen, creen que se quedó encerradito en el templo y cuando están allá afuera dicen mentiras, se enojan, tienen celos, tienen envidias, tienen toda clase de pecados. ¿Por qué? Porque realmente no creen que Dios está en todo lugar. Si lo creyeran, pues vivirían de acuerdo a eso. Hay gente que cuando llega el pastor a su casa se comporta. Está el pastor, compórtate, y tiene todo bien y dan una buena apariencia ahí. Bueno, eso es delante de un hombre de carne y hueso que no te va a juzgar en el día del juicio. Ahora imagínate cómo te comportarías si realmente creyeras que Dios está en todo lugar. Que aquel que se va a sentar en el trono blanco te va a juzgar y que está en todo lugar. Si realmente crees que Dios está en todo lugar, vivirías de acuerdo a ese Dios. Y harías las cosas que sabes que a Él le gustan. ¿Por qué? Porque sabes que está en todo lugar. Pero ¿cuál es la fe mental? Dios está en todo lugar, pero vives como si no estuviera. Vives como si estuviera encerrado. Vives como si no te viera. Vives como si no estuviera en todo lugar, en las calles y donde quiera. Es una fe mental. Es una fe del fariseo. ¿Quién es el fariseo? Ayer vimos por la Biblia quién es un fariseo. Mateo 23:3. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Este es el fariseo. Dice, pero no hace. Tiene la teoría, no tiene la práctica. En otras palabras, el fariseo se llenaba de conocimiento. Podía debatir contra un saduceo, podría debatir contra un herodiano, podía debatir contra las diferentes sectas que había en ese tiempo, pero no vivía la palabra. ¿Por qué no la vivía? Porque no tenía fe, porque realmente no creía las verdades. Si realmente creyera eso, pues le daría pena que estuvieran matando a Cristo porque Dios los estaba viendo. Pero la verdad no creen, es simplemente una fe mental. Le preguntabas a un fariseo, Dios está en todo lugar, y te decía, Dios está en todo lugar. Dios mira tus pensamientos, y Dios mira sus pensamientos. Sin embargo, cuando ofrendaban para ser visto con los hombres. Sabiendo que Dios miraba sus pensamientos, no les importaba. ¿Por qué? Porque realmente no creían en esa doctrina. Solamente era un conocimiento almacenado. ¿Cuántos de ustedes que están así? Que sabes el conocimiento, que sabes que Dios está en todo lugar, pero vives como si no estuviera. Es una fe mental. Una fe de conocimiento. Es una falsa fe que no salva a nadie. El segundo ejemplo de falsa fe, la fe de azúcar. Lucas 8, verso 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Fíjate que sí creen. Y en el tiempo de la prueba se apartan. La palabra prueba en el griego es la palabra peirasmos, que es la que se traduce tentación. Aquí la tradujeron prueba, pero la palabra significa tentación. ¿Qué pasa? Estos creen por algún tiempo, pero ¿cuándo se apartan? En la tentación. ¿Por qué le llamo fe de azúcar? Porque se desmorona cuando es tentado. Estando en el templito, te levanta las manos, te alaba a Dios, saluda a los hermanos, te escucha predicaciones, hace largas oraciones, hace largos ayunos y todo. Pero nomás le viene la tentación, ya cayó el pecado. Fe de azúcar. Se desmoronó su cristianismo, se desmoronó su fe. Hasta ahí llegó su cristianismo. Tan pronto vino una tentación al enojo, a los celos, a la mentira, a la lujuria y algo, ya se desmoronó. Ya dejó de ser cristiano. Ya se le olvidó que primero es Cristo. Ya se le olvidó que no ha venido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Bueno, se le olvidó eso y cayó en la tentación. Ya se le olvidó que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya se le olvidó que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Se le olvidó todo. Se desmoronó su cristianismo. Cayó. Le llamo también la fe del esclavo. ¿Por qué? Porque es un esclavo. Es cristiano en tanto que no es tentado. Necesitas llevarlo a un monasterio donde está arriba en un cerro. Allí está encerrado todo el día leyendo su Biblia para que no peque.
Porque si lo pones en la ciudad, en las diferentes tentaciones, se desmorona su cristianismo. O tienes que tenerlo encerrado ahí en el templo todo el día, ayunando, orando y leyendo su Biblia. Porque si lo sacas a la calle, se desmorona su cristianismo. Se deshace. Tan pronto lo toca la tentación y se desmoronó. Fe de azúcar. En el momento de la tentación, se aparta del camino recto del Señor. El tercer tipo de falsa fe es la fe fingida. Segunda de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe, y aquí aclara Pablo, una fe no fingida que hay en ti. Pablo hace notar una fe no fingida en Timoteo. ¿Por qué quiere hacer notar una fe no fingida en Timoteo? Bueno, Pablo se había topado con gente que realmente tenía una fe fingida. Himeneo y Fileto eran algunos. Y Alejandro el Calderero era otro. Que realmente no tenían una verdadera fe, sino que naufragaron en cuanto a la fe. Una fe fingida. ¿Y cuál es esta fe fingida? Esta es la que guarda toda la apariencia delante de los hombres. O sea, delante de los hombres te va a lucir como un verdadero cristiano. Te va a hablar las palabras de cristiano. Cuando tú lo oyes orar, tú vas a creer que es la persona más espiritual que hay. Cuando tú lo oyes hablar de la Biblia, su conocimiento te va a asombrar y te va a admirar y te va a hacer creer que esa persona es muy piadosa y muy santa. Cuando tú lo ves ayunar con su cara demacrada y teniendo 5 o 7 días de ayuno, vas a creer que realmente ese hombre está con Dios o vive en las nubes en el mismo reino de Dios. Pero cuando tú lo confrontas en cuanto a su vida, de pronto te lo encuentras que es muy chismoso. De pronto te encuentras que critica a uno y que critica a otro. De pronto te encuentras que es soberbio y que se siente que lo sabe todo, o que es vanaglorioso, o que es vanidoso, o que se cree más que otros. De pronto te das cuenta que ni diezma, que ni ofrenda. De pronto te das cuenta que hay alguno en necesidad y no darle lo que él tiene para ayudar a la necesidad, teniendo con qué dar. De pronto te das cuenta que no paga sus deudas. Le pide prestado a algún hermano y trata de hacer ver a ver si le perdonan la deuda y no paga lo que le prestan, no devuelve a lo que le prestan. En otras palabras, no vive el cristianismo. Es áspero con su mujer, es un desobligado con sus hijos, no se fija en qué caminos andan sus hijos, no se fija por dónde anda, no los disciplina a los hijos. Solamente su religión consiste en conocimiento, en palabras, en alabanzas, pero no en una vida que realmente vive la palabra de Dios. Guarda la apariencia, de veras te engaña. De veras crees que es cristiano. De pronto viene a tu casa y que no tiene trabajo y viene llorando y tú lo ves ahí en ayunos y en aflicciones, y entonces tú le das, oye, pues te doy esto, te presto este carro, vete y llévalo y después me lo pagas, y nunca te lo paga. ¿Qué pasó? Oye, pero era cristiano. Oye, pero ayunaba mucho. Oye, pero sabía mucha Biblia. Oye, oraba. Pero ¿cómo fue que no pagó? ¿No te la crees? ¿Qué pasa? Es que es una falsa fe. Es una fe de apariencia. No tiene el corazón. Solamente aparenta un cristianismo, pero no vive el cristianismo. Y con todas las ceremonias y los ritos religiosos de alabanza, de oración, de estudio bíblico, de todo, ese es el disfraz. Es un barniz lo que tiene de cristianismo. Es un maquillaje lo que tiene de cristianismo. No es cristianismo puro lo que él tiene. Solamente está barnizado por fuera, pero realmente es pura apariencia. No vive el cristianismo. Falsa fe. El último tipo de falsa fe es la fe cobarde. Juan 12, 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. ¿Sí has notado cómo la Biblia marca de mucha gente que creía en él? Pero después te encuentras que realmente no eran salvos. Muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Obviamente, esta gente tampoco era salva. ¿Cómo sabemos que no eran salvos? Porque los salvos, la Biblia dice que el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y estos se avergonzaban del maestro para no ser expulsados de la sinagoga.
Aparte, los salvos aman más la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Y estos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Por qué fue cobarde? Porque teme más al hombre que a Dios. Se mueve por el qué dirán de la gente. Se mueve por la opinión pública de las personas. No se mueve por lo que Dios vaya a pensar. Se mueve por lo que el hombre vaya a pensar, lo que la gente va a decir. Y obviamente es la clásica persona que después se avergüenza del evangelio, se avergüenza de las palabras de Cristo, y que cuando está testificando, y si llega a testificar, empieza a testificar tibiamente. No llama al arrepentimiento de pecados, no le dice qué es lo que Dios denuncia, no le dice cómo agradar a Dios, sino que tibiamente le empieza a decir: mira, es que te conviene, mira, es que te puede hacer rico, mira, es que Dios puede hacer esto. O sea, tibiamente empieza a hablar, pero no empieza a decir claramente. En otras palabras, se avergüenza del evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Y por lo general no testifica, no habla a la gente, no le habla al pecador. Puede tener a alguien ahí y no le habla. Primero viene un testigo de Jehová y le habla antes que él. ¿Por qué? Porque se avergüenza. Tiene miedo que lo vayan a acusar de fanático. Tiene miedo las represalias y la persecución que pueda sufrir en su trabajo si saben que es cristiano. Y mejor trata de que sepa que no es cristiano para no tener problemas. Y no solamente eso, sino que después, por su cobardía, llega a ceder en varios pecados ahí en el trabajo. De pronto su jefe le dice que di esta mentira, y él va y dice la mentira, porque teme perder su trabajo y por decir, y mejor dice las mentiras, y se hace al molde de ellos, por su cobardía, por no pararse por la verdad, porque no sabiendo que Dios, no hay justo desamparado ni su simiente que mendiga el pan. Él tiene miedo. No solo eso, teme las represalias en su casa, teme lo que vaya a decir su mamá, teme que lo vaya a desheredar su papá si se convierte al cristianismo, y tiene una fe a escondidas. Es una falsa fe, una fe cobarde, que no soporta lo que venga por la causa de Cristo. Esta fe es totalmente vergonzosa. Porque ahorita, como estaba mencionado ahorita el hermano, en China hay gente que están muriendo por la causa de Cristo. Que si saben que eres cristiano, te matan. Y allá en China están muriendo por eso. Y estos se avergüenzan porque van a perder sus amigos, porque van a perder su sociedad, porque los van a tirar de fanáticos, de gente rara, de gente que está mal. Una fe cobarde que no salva a las personas. Ahora, ¿por qué es importante tener una fe real? Primeramente, porque por la fe estamos firmes. 2 Corintios 1:24. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Fíjese cómo alguien está firme. Por la fe. No con fuerza de voluntad, no ahí reprimiéndote, no, por la fe. ¿Por qué muchos cada rato caen en el pecado? Porque no tienen la fe. Entonces, si no tienen la verdadera fe, cada rato van cayendo, cada rato van cayendo, cada rato van cayendo. No lo puede hacer estar firme cuando viene la tentación, firme ante los embates de la carne, firmes ante los embates del diablo. La Biblia dice claramente que los hemos vencido a todos, que somos más que vencedores. Pero muchos nomás hablan que son más que vencedores, pero realmente siempre están derrotados. ¿Pero por qué están derrotados? Porque no tienen la verdadera fe. Tiene una falsificación de la fe. La persona cree que realmente cree, no cree. Realmente tiene solamente una profesión hueca y vacía que esbozó por sus labios, pero no tiene una verdadera fe que lo hace estar firme en los momentos de conflicto dentro de su fe. En otras palabras, en los momentos en que es probado, sucumbe. No lo hace estar firme porque no está ahí la verdadera fe. Y mientras no hay verdadera fe, ni fuerza de voluntad, ni cualquier rudimento que tú quieras usar para poder estar firme te va a ayudar. ¿Por qué? Vas a sucumbir. Lo que nos hace estar firmes en medio de toda esta ola de pecado que vivimos en este mundo lleno de pecado y lleno de maldad, lo que te va a hacer estar firme es una verdadera fe en el Señor Jesucristo. Y si no hay eso, nada te hace estar firme delante de este mundo de pecado. ¿Por qué más es importante la fe? Porque es lo que nos guarda para la salvación. 1 Pedro capítulo 1, verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios. Y aquí dice cómo viene este poder de Dios. Mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Por qué pone aquí la salvación
hasta el tiempo postrero. O sea, para alcanzar esta salvación. ¿Que no eran salvos? Sí, eran salvos. Pero ¿por qué se las pone en el tiempo postrero? Bueno, Pedro le escribe a una iglesia muy perseguida y que estaban siendo tentados a abandonar el cristianismo y dejar el cristianismo por causa de la persecución. Ahora, ¿qué les dice? No te apartes. Lo que te va a guardar para que tú sigas siendo cristiano en medio de una feroz persecución es la fe. Cuando tú crees en Dios, el poder de Dios viene y te guarda para que soportes las aflicciones presentes que estás viviendo. ¿Nunca has conocido personas que empezaron muy bien en la palabra de Dios y que después se apartaron? Bueno, ¿por qué crees que se apartaron? Porque nadie le evaluó su fe. Nadie se aseguró si realmente tenía una verdadera fe o una fe falsa. Entonces creían que ya era cristiano. ¿Y qué pasaba? Que no tenían una verdadera fe. Y el momento en que se fue entibiando y se fue alejando, se apartó y se fue lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no estaba la fe que lo guarda en medio de las aflicciones presentes. ¿Qué es lo que nos va a guardar para que yo siga siendo cristiano de aquí hasta que me muera? La fe. Y cuando no tengo la verdadera fe, nada me puede guardar y a los 5 años me puedo apartar. Si vean lo importante de la fe. Si no tienes la verdadera fe, a los 3 años ya te apartaste. Y solamente va a ser un recuerdo para ti las cosas de Dios. Pero cuando tú ya sabes que tienes la verdadera fe, entonces sabes que tú vas a durar hasta que venga el Señor Jesucristo, porque reconoces que tienes la verdadera fe. Ve qué importante es la fe. ¿Por qué más es importante la fe? Romanos 11:20. Bien por su incredulidad, los judíos fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Porque por la fe estamos en pie delante de un Dios santo y limpio. En otras palabras, ¿quién podrá estar con el fuego abrasador? ¿Quién podrá estar delante de las llamas eternas? ¿Quién podrá estar delante del Dios, el cual es limpio de ojos para ver el pecado y que ni puede ver la maldad? ¿Quién podrá estar delante de aquel que los mismos ángeles dicen santo, santo, santo? ¿Cómo estar delante de un Dios tan santo sin ser fulminados en su presencia? Por la fe. Por la fe podemos estar delante de Dios. Y los que nos pueden mantener en el mismo cielo es la fe. Pero cuando no hay verdadera fe, es como aquel hombre que creyendo que tenía un traje contra llamas, se pone el traje y entra en un incendio para apagarlo. Y cuando entra en el incendio para apagarlo, es quemado en ese momento. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quemó? Porque era un traje falso. No era un traje contra llamas. Era un traje que lo consumía el fuego. Así es la fe. Cuando no tienes la verdadera fe, creerás que podrás presentarte ante Dios. Y cuando entres en la presencia de Dios, serás fulminado. ¿Qué pasó? No había una verdadera fe en ti. Era una falsa fe. La única manera para estar delante de un Dios santo es por la fe en el Señor Jesucristo. La verdadera fe nos hace estar en pie delante de Dios. ¿Por qué más es importante la fe? 1 Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin? La meta, el objetivo, que es la salvación de vuestras almas. Esto es lo que obtiene la fe, la salvación de vuestras almas. La fe no es un amuleto con el cual yo puedo conseguir cosas. No es un talismán ni una colita de conejo para yo obtener carros y casas y muchas cosas. No, la fe es una confianza plena en el Señor Jesucristo para obtener mi salvación. ¿Por qué? Porque el reino de Cristo no es de este mundo. Y el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, el reino de Dios es allá arriba. Y nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nosotros estamos como extranjeros y peregrinos en esta tierra, como gente rara, porque esperamos otro reino, el reino que vendrá con el Señor Jesucristo. Y hacemos tesoros en el cielo, no en la tierra. ¿Por qué? Porque esperamos ese reino. Y lo que pasemos por aquí, con gusto los pasamos, absteniéndonos de las pasiones que batallan contra el alma y de los deseos mundanos, esperando una mejor gloria, que el reino inconmovible, el cual Dios ha prometido a los que le aman. Esa es la fe
que hace que sigas adelante para obtener la salvación que Cristo ha prometido. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está a las puertas. Buscamos ese reino, no aquí en la tierra. Aquí en la tierra somos extranjeros, somos peregrinos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Somos como gente extraña, somos como desconocidos pero bien conocidos, como extraños, como que no conocen, porque esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Nuestra ciudadanía está arriba en los cielos, de la cual también esperamos al Salvador. Entonces esa fe hace que te mantenga a través de todas las vicisitudes, a través de todas las aflicciones, porque bien Pablo nos advirtió, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. En otras palabras, aquí van a venir muchas cosas, pero lo que los va a mantener firmes es la fe en ese reino que Cristo va a traer, reino de amor y de justicia y de paz, donde Cristo mismo será el rey. Esa es la fe que nos sostiene adelante. Qué importante es la verdadera fe. Ahora sí, vamos a ver cuál es la verdadera fe que salva a una persona. La palabra fe en el griego es la palabra pistis. Pistis. Y significa confiar de tal manera como para obedecer. Confiar de tal manera como para obedecer. Por ejemplo, como cuando una mujer confía mucho en su médico de la familia y su hijo lo lleva enfermo. El médico le dice, ¿sabes qué? Ten a tu hijo en reposo, dale líquidos a comer y surte esta medicina y dásela cada 8 horas. La madre, como confía en ese médico, pone a su hijo en reposo. Lo tiene con puros líquidos, surte la medicina, que no sabe lo que tiene esa medicina, pero por la confianza en el médico, sabe que no le está recetando ni arsénico, ni cianuro, ni cualquier otro veneno. Sabe que le está recetando una medicina que va a ayudar al niño. Se lo da al niño. Y todo atiende, en otras palabras, obedece las instrucciones del médico. ¿Por qué lo obedece? Porque confía en su médico. Ok. Cuando tú conoces que ese Dios es sabio en gran manera, que realmente Él con sabiduría fundó los cielos y la tierra, y que no hay nada más que sepa más que Dios, y tú has visto las obras maravillosas y grandes que el Todopoderoso ha hecho aquí en la tierra, entonces ¿eso qué hace? Te estimula a confiar en Él. Y entonces cuando tú confías en Él, ¿qué haces? Voy a obedecer todo lo que me diga Dios, porque Él es más sabio que yo. Él sabe cómo educar a mis hijos. Él sabe cómo ser una buena esposa. Él sabe cómo ser un buen esposo. Él sabe cómo trabajar. Él sabe cómo debo comportarme con la gente. Y lo que me diga la Biblia, lo voy a hacer. Porque ¿quién más sabio que Él? Yo confío en su sabiduría. Y por lo tanto, obedece. Hace lo que Dios quiere. Eso es lo que significa la palabra fe. Ahora, ¿cómo saber que tú tienes esta verdadera fe? Bueno, la Biblia nos habla de 6 evidencias de esta verdadera fe. Hoy tu fe va a ser puesta en balanza. 2 maneras hay para probar tu fe. En otras palabras, había 2 maneras cómo se puede probar tu fe. Una de ellas es como lo sufrieron los primeros cristianos. ¿Cómo era probada la fe ahí? Bueno, ellos estaban en martirio y en persecución. No sé si tú sepas, pero los primeros 300 años, para ser cristiano, dabas el cuello. La gente era torturada terriblemente, ferozmente. Eran puestos en instrumentos, uno que le llamaban el potro, que era como un palo así, en forma de triángulo, donde lo montaban a la persona, totalmente así en triángulo. Le ponían pesas de cada uno de los lados, que por el peso era estirado y la persona era abierto de aquí. A otros los ponían de cabeza y con un serrucho para cortar grandes árboles, los empezaban a serruchar de aquí y la persona llegaba a vivir hasta que el serrucho llegaba al ombligo. Ahora, si él negaba a Cristo, lo dejaban de hacer todo. A otros, a las mujeres les iban cortando los pechos y las iban torturando, estirándolas en una rueda, amarradas las manos para un lado y amarrados los pies, y los iban estirando poco a poquito hasta que los huesos se descoyuntaban. Y si esas mujeres negaban a Cristo, los quitaban.
A otros les torturaban el niño enfrente, les iban desollando, o sea, quitándole la piel con un cuchillo. A otros les iban cortando dedo por dedo, dedo por dedo. Y cada vez que le cortaban el dedo, le preguntaban, ¿niegas a Cristo? No, el otro dedo. ¿Niegas a Cristo? No, el otro dedo. Hasta que los iban y los terminaban matando todos ellos. Obviamente, el que realmente no tenía verdadera fe, no sufría eso. Te negaba a Cristo. ¿Por qué? Porque ahí se sabía realmente quién era cristiano y quién no era cristiano. Hoy no te vamos a hacer nada de eso. Hoy tu fe te la vamos a probar a través de la Biblia. A la luz de las Escrituras vamos a ver si tú tienes esta verdadera fe. Si tú tienes las características de la verdadera fe, tú tienes esa fe que salva a la persona y tú aguantarías cualquier tortura que viniera sobre ti. Pero si tú no tienes estas características, tú no tienes la verdadera fe. Y si viniera una persecución que te torturaran, tú negarías a Cristo. No aguantarías. Simplemente negarías a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay la verdadera fe que salva a la persona. Empecemos a ver las características. La primera, Hechos capítulo 8, verso 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuál era el requisito que le estaba poniendo Felipe a este etíope para bautizarlo? Creer de todo corazón. Aquí vemos la primera característica de la verdadera fe. Una fe que cree de todo corazón. Ahora alguien puede decir, pues yo creo de todo corazón. Yo creo de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos saber que alguien cree de todo corazón? Y le pregunto, pero ¿cómo sabes que cree de todo corazón? Porque siento un calorcito por dentro, porque siento muy bonito por dentro. Bueno, no podemos basar en cosas subjetivas o sentimientos o calorcitos. Necesitamos algo objetivo para saber, hechos, para ver si alguien cree de todo corazón. Hay 3 hechos que muestran que una persona cree de todo corazón. El primero tiene que ver con la entrega. El que cree de todo corazón se entrega sin reservas a Dios. Está dispuesto a hacer lo que Dios le pida. No hay nada que Dios le pida que no estará dispuesto a hacer. ¿Por qué? Porque cree de todo corazón. Si le pide su casa, si le pide que se vaya a la China, si se le pide que se vaya a la India, si le pide donde se vaya, él se va porque cree de todo corazón. Cree que el que lo llamó es poderoso para sustentarlo y para ayudarlo en aquel lugar. El que no cree de todo corazón no está dispuesto a todo lo que le pida a Dios. Reserva ciertas cosas. Hay cosas que no estaría dispuesto a hacer. ¿Por qué? No cree de todo corazón. Abraham, cuando fue probado, Dios le pidió a su hijo. Pero Abraham no reservaba nada a Dios. No reservaba ni su dinero, ni sus siervos, ni nada. Es más, ni a su único hijo reservaba. Cuando Dios le pidió a su hijo Abraham, no fue como te lo pasan en las películas, de que renegó y que se enojó contra Dios. No, inmediatamente cogió a su hijo, se fue al monte Moría con sus 2 siervos. Cuando llegó al monte Moría, le dijo a sus siervos, quédate ahí. ¿Para qué? Para que no lo acompañaran. No sea que viendo a sus siervos que estaba matando a su hijo, aquí lo detuvieran a Abraham y le dijeran, espérate, ¿qué estás haciendo? Estás matando al heredero de las promesas. O sea, ve que este hombre se quería asegurar que nada lo podía detener en matar a su hijo, porque era lo que Dios le había pedido. Cuando iba camino a subiendo, su hijo le pregunta, oye papá, aquí está el fuego y aquí está el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Ve, el hijo no sabe nada, el papá sí. Y no se puso Abraham a decirle, mira mijito, yo te quiero mucho a ti y la verdad, pero es que primero es Dios. No se empezó a decir nada, no. Le dijo, no te preocupes, Dios te proveerá cordero para el sacrificio. ¿Cuál era ese cordero? Isaac. Sabía que Isaac se lo había dado Dios y que parecía Dios. Y luego lo lleva allá arriba y lo pone a sacrificar. Y cuando esté ahí, ya le iba a enterrar el cuchillo, cuando oye una voz en los cielos que decía, Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho, porque ahora sé que amas a Dios. Por cuanto no me rehusaste, y esa es la palabra clave, no me rehusaste a tu único hijo. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que lo movió a Abraham? ¿Qué creía Abraham para hacer eso?
Hebreos 11:17 nos dice que creía Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué pensaba Abraham para ofrecerlo? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esto es lo que pensaba Abraham. Está bien, yo lo mato, pero no me preocupo, Dios lo puede levantar de los muertos. Ese hombre no reservaba nada a Dios. ¿Por qué? Por su fe en Dios. La primera característica de alguien creer en todo corazón, su entrega, tiene que ver con la intención con la que alguien cree en Dios. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando habla del corazón en la Biblia, no habla del órgano que bombea la sangre, sino está hablando de donde nacen todas las intenciones que gobiernan nuestra conducta. Es lo que está hablando. O sea, de la intención, como dice Hebreos, y disciernen las intenciones del corazón. ¿Ok? Entonces, una intención que cree para justicia, la palabra justicia es rectitud aquí. Rectitud, o sea, una intención recta. Esa es la verdadera fe. O sea, alguien que cree por lo que Dios es y no por lo que Dios da. Tristemente, hoy tenemos mucha gente que se acerca a Dios para servirse de Dios, no para servir a Dios. En otras palabras, que como en aquel tiempo buscaban a Jesús por los panes que había multiplicado, hoy también gente se acerca a Jesús por los panes. Se acerca porque Dios les cuide su casa, porque Dios les dé dinero, porque Dios les sane a su hijo, porque Dios les regrese su matrimonio. En otras palabras, se acercan para servirse de Él y no para servirlo a Él. Realmente no quieren un Dios, quieren una lámpara de Aladino, en la cual cada vez que tengan un capricho o tengan algún deseo, toman su lamparita, la frotan y piden 3 deseos, y ahora que se los cumple lo vuelven a arrumbar. En otras palabras, quieren un Dios por las dádivas, no un Dios por lo que Dios es. Y tristemente sus intenciones son torcidas. ¿Cómo te sentirías, mujer, que alguien te quisiera solamente por tu dinero? ¿Te gustaría esa clase de amor? ¿Cómo te sentirías, varón, que alguien te quisiera solamente por tu dinero? Y que cuando se te va el dinero se va el amor. No, es que nunca hubo amor, porque no amaba a la persona, amaba el dinero de la persona. Así hay muchos que se acercan a Dios, que no aman a Dios, aman lo que Dios puede hacer, no lo que Dios es en su carácter. Entonces se acercan a Dios con motivos egoístas, solamente para recibir de Él, pero no para servirlo a Él, no para dar su vida por Él, sino para que Él dé su vida por mí. Y yo nutrirme de los regalos de Dios, pero no para servirlo a Él. Estas son las clásicas personas de que se acercan a un lugar para ver si les sana un hijo, y cuando no se lo sana, se apartan. ¿Por qué se apartaron? Porque no me sanó su hijo. No se acercaron por lo que Dios es, ni por lo que Dios les había dado un hijo, sino se acercan si me sana. Si no me sana, se alejan y se van con el brujo, o con el hechicero, o con el hierbero, o con cualquier otro. ¿Por qué? Porque no se aman a Dios por lo que Dios es, sino por lo que Dios da. Ve que Dios siempre se fija la intención. Y cuando hay una verdadera fe, esa fe brotará de una intención para servir a Dios y no solamente para servirse de Él. De hecho, esto lo nota mucho Dios. Ahí en Job, capítulo 1, verso 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Cómo era Job? Fíjate el testimonio que da Dios. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ve qué vida tenía este hombre. ¿Cómo tenía este hombre esta vida? Por la fe. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? Cuestionando las intenciones de Job. En otras palabras, está diciendo: ¿tú crees que Job tiene temor de ti no más de gratis? ¿No más porque sí? No, mira, verso 10. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Como diciéndole: ¿no lo tienes bien protegidito, bien cuidadito?
Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mira cómo lo has bendecido. Pero mira, Dios, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Cuál es la acusación del diablo? Es esta. Mira, Job te teme a ti, es perfecto y es recto y te obedece en todo por una razón. Porque lo has bendecido. Quítale lo que tiene y vas a ver si no se aparta de ti. En otras palabras, quítale sus bienes y se apartará. Vamos a ver qué pasó. Verso 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué se probó ahí en Job? Que sus intenciones en Dios no era por lo que Dios le daba, sino era por lo que era Dios. La segunda característica es una intención que cree para servir a Dios y no para servirse de Él. El último hecho que muestra que alguien cree de todo corazón tiene que ver con la práctica. El que realmente cree de todo corazón practica lo que cree. O sea, si cree que Dios está en todo lugar, pues vive como si Dios estuviera en todo lugar. Y aquí vemos la fe de Enoc, Hebreos 11:5. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ve la vida de este hombre. Alguien que tuvo un testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo alcanzó Enoc este testimonio? ¿Cómo le hizo? ¿En qué instituto aprendió? ¿Qué cassette escuchó? ¿Qué Biblia leyó para poder agradar a Dios? Bueno, Enoc solamente sabía una cosa de Dios. No tenía una Biblia como tú ni como yo, ni tenía tantos libros cristianos, ni tenía cassettes, pero él sabía una doctrina: Dios está en todo lugar. Era lo que sabía Enoc. Entonces Génesis capítulo 5 verso 22 nos dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Lo vuelve a repetir: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué es esto de caminar con Dios? Bueno, no es que iba así en cuerpo y caminando y que Dios estaba aquí y él estaba aquí. No, Dios es espíritu. Sino que él caminaba sabiendo que donde él iba, ahí estaba Dios. Así que cuando se iba a la labor, al trabajo que tenía, sabía que estaba Dios. Entonces no robaba a la otra persona. Cuando se iba a la tienda, sabía que estaba Dios. Cuando estaba en su casa, tenía a sus hijos en orden, porque cuando había Dios, espérense, tengan cuidado, no saben que aquí está Dios. Y ponía en orden su casa, porque estaba Dios. Cuando lo provocaban a la mentira y todo, sabía que estaba Dios, no mentía, sino que buscaba agradar a Dios. O sea, Enoc vivía sabiendo que Dios estaba delante de él donde quiera que él iba. Y el saber eso lo estimulaba, porque decía: voy a hacer esto que le va a agradar a Dios. Y hacía cosas y sé que Dios le gustó mucho esto, y sé que Dios le gustó mucho esto otro, y sé que Dios le gustó mucho esto. ¿Por qué? Porque lo estaba viendo Dios. Obviamente, aquella persona que no tiene una fe de todo corazón no cree que Dios está en todo lugar. ¿Y dónde se refleja más? En su vida de oración. Son de las personas que oran 10, 15 minutos y ya se levantan porque ya se aburrieron. Y ya se van y se van de ahí. ¿Por qué? Porque realmente no creen que ahí está Dios. Mira, si viniera Jesucristo en carne y hueso contigo, tocara la puerta de tu casa y llegara a las 6 de la mañana y te dijera: quiero hablar contigo, ¿cuánto tiempo platicarías con Cristo? ¿10, 15 minutos? Rápido, Señor Jesucristo, ¿por qué me tengo que ir? Ya me aburrí de estar platicando contigo. ¿No te pasaría las horas hablando con Él? ¿No le preguntarías muchas cosas? ¿No le pedirías muchas cosas a Cristo ahí? ¿No pasarías en la sala, estarías hablando con Él y te deleitarías, y 2 horas
de plática con Cristo se te irían como agua. Bueno, cuando oramos, ahí está Cristo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no oras 2 horas? ¿Por qué no oras 10 minutos? No oras más que 10, 15 minutos. ¿Por qué tu oración es hueca, rutinaria, vacía? ¿Por qué tu oración es más bien como un conjuro para que no te vaya a pasar, ni no te atropelle el microbús, ni te vayan a robar en la salida? ¿Por qué tu oración está rutinaria y mecánica? ¿Por qué te quedas dormido? ¿Por qué te aburres? Pues obviamente porque no crees que ahí está Jesús. Porque si realmente creyeras que ahí está Jesús, 2 horas se te parecerían como agua. Y claro, pues siempre es muy aburrido estar hablando solo. Por eso te levantas a los 10, 15 minutos y te vas, porque es aburrido estar, no vas hablando solo cuando no hay nadie. Pero cuando estás hablando, cuando hay la verdadera fe, hablas y hablas y hablas y 2 horas se te van como nada. Pero dirás, es que no lo veo. Claro, no lo ves, porque a Jesús solamente se le ve por los ojos de la fe. El que ve a Jesús, 2 horas se la pasan como si nada. Alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver cuánto tiempo oro? ¡Mucho! Cristo reprendió a sus discípulos diciéndole, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Ve que Jesús sí mide el tiempo y checa cuánto oran, y los reprendió por no haber orado 1 hora. Ve cuán importante es para el maestro estar 1 hora. ¿Y por qué es importante? Porque cuando te gusta mucho algo y cuando te deleita mucho algo, te la pasas ahí. Cuando una persona te es muy agradable y platicas con él, se te va el tiempo, se te vuela el tiempo. Pero cuando te es desagradable, ya te quieres ir. Cuando es agradable la plática con Jesús, ahí te quedas. Ahí te quedas, te levantas temprano y estás hablando y orando. Los grandes hombres de fe son grandes hombres de oración. Pero los que tienen poca fe no oran. Y su oración solamente es dame, dame, dame. Un mero hechizo, un mero conjuro. Solamente, Señor, protégeme que no me atropelle el microbús, que no me vaya a pasar nada a mis hijos, que no vayan a robar a mi esposo, que no se vaya a caer nada. O sea, solamente es como un conjuro. Le van usando la fórmula en nombre de Cristo, se levantan y se van. Realmente no es una oración, es una letanía, es un rezo, es solamente estar esbozando palabras mecánicas y rutinarias, pero que no es una comunión íntima con Cristo, que dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que pasa? No hay una fe de todo corazón. No se cree de todo corazón que ahí está Jesús. Y eso hace que la gente no ore, que la gente ore poquito, porque no se cree que ahí está Jesús. Si se creyera, la vida de oración sería abundante. La segunda característica de la verdadera fe. La primera era creer de todo corazón. La segunda, Hechos 15, verso 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. O sea, es una fe que purifica el corazón. La palabra griega purificar es catarizo, que significa liberar de toda mezcla. ¿De qué mezcla te va a liberar? ¿Qué es lo que hay en el corazón primeramente? Marcos 7, verso 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bueno, el que tiene la verdadera fe lo purifica de todo esto para que ya no salga. En otras palabras, este es lo que es un corazón no regenerado. El corazón no regenerado tiene todo esto. Y la verdadera fe lo purifica para que no salga todo esto. De hecho, esa es la promesa del nuevo pacto. ¿Sabes por qué hay un nuevo pacto? Porque en el nuevo pacto no solamente nos dan leyes, sino nos da el corazón para cumplir las leyes. O sea, nos da el poder para obedecer a Dios. Pero cuando no está el corazón, no puedes obedecer a Dios y caerás en uno y caerás en otro. Pero la promesa del nuevo pacto es, os pondré un corazón nuevo. Ezequiel 36, versos 26 y 27. Esta es la promesa del nuevo pacto.
os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, o sea, un corazón sensible. ¿Y qué más? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué es todo esto? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Para eso es el nuevo corazón, para ahora sí obedecer a Dios, pero obedecer a Dios de corazón. Esa es la promesa del nuevo pacto. ¿Cómo se recibe ese nuevo corazón? Por la fe. Yo quiero decirles una cosa: la salvación es algo divino. Es el mayor milagro que hay. ¿Por qué? Porque ahorita hasta te hacen operaciones y te hacen que veas bien. Hasta cualquier médico te puede sanar muchas enfermedades. Y hechiceros y brujos te sanan enfermedades. Pero ningún hechicero, ni brujo, ni médico puede hacer que una persona que era muy pecadora, ahora del corazón quiera ser muy santo. Nadie te lo hace. No lo puedes hacer. ¿Por qué mucha gente batalla con la vida cristiana? Porque están reprimidos. Son verdaderas ollas express. Tienen el mismo corazón de piedra y quieren obedecer a Dios. Y ya están reprimidos y de pronto caen en la mentira, de pronto es el enojo, y de pronto los celos, y de pronto ya no hay quejarnos. Es que es muy difícil la vida cristiana. Claro que sí. Con un corazón de piedras es imposible vivir la vida cristiana. Pero cuando tienes el corazón nuevo, el que viene del cielo, el mismo corazón de Cristo, naturalmente, como por reacción, obedeces a Dios. Eso es lo que obtiene la verdadera fe en la salvación. El corazón nuevo. No, alguien no es salvo porque dice que ya es salvo, sino porque ahora tiene un corazón nuevo, que de ahí brota una obediencia completa a Dios. Pero cuando no está ese corazón, estás nomás reprimido. No, quieres hacer las cosas pero no las haces. Es un sepulcro blanqueado. Solamente te moralizaste un poquito. Te moralizaste quitándote ciertos pecados, pero por dentro estás igual. Lo quieres hacer. El temor al infierno te hace que no peques más. Si no hubiera infierno te darías vuelo en el pecado. ¿Pero por qué? Porque estás reprimido. Pero cuando tienes el corazón nuevo, eres justo desde adentro. Y desde adentro te nace obedecer a Dios en todo. Esta es la promesa del nuevo pacto. La verdadera fe obtiene un corazón nuevo en la persona. Purifica el corazón. La tercera característica de la verdadera fe. Santiago capítulo 2, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cuál es la característica de la verdadera fe? Una fe que tiene obras. Porque la fe, si no tiene obras, es muerta. O sea, no tiene vida. No salva a nadie. De hecho, esta unidad de pasaje empieza con la pregunta: ¿qué pues diremos si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? Y pregunta el autor: ¿podrá la fe salvarle? ¿Cuál fe está hablando ahí? La fe que no tiene obras. ¿Podrá una fe sin obras salvar a tal persona? No lo puede salvar. No puede salvar a tal persona. Es muerta, no sirve para nada. En otras palabras, una fe que no actúa, que no está puesta en el Señor Jesucristo, el cual hacía muchas obras y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, y que no tiene la fe ahí, no va a hacer obras. ¿Por qué? Porque está puesta la fe en una formulita. En la formulita de la oración mágica de acepta a Cristo. Solamente repitió y cree que es como abracadabra y que una vez que dice esas palabras mágicas, ya de pronto ya está todo. Pero no es una fe en una persona que era piadosa, que era compasiva, que era llena de amor, que era llena de misericordia, que era llena de compasión. Y cuando confía en esa persona que es así, él se vuelve igual que el maestro. Y empieza a ser movido a misericordia y a tener compasión y a tener todo eso. ¿Por qué? Porque lo invisible de la fe se hace claramente visible por las obras. Mateo capítulo 25, verso 34.
nos dice cómo hacer el juicio de las naciones. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Estas personas, ¿dónde se veía su fe? Por sus obras. ¿Por qué? Porque ellos hacían las cosas como para Cristo. ¿Sí? Veían un hambriento, le daban de comer. Veían un sediento, le daban de beber. Estaban en la casa y visitaban a la gente. O sea, era gente piadosa, gente compasiva, gente misericordiosa, gente que atendía al menesteroso, al necesitado. Y quiero decirles hoy se ve un cristianismo repugnante, aborrecible, que hay mucha gente necesitada allá hasta afuera. Y han hecho el cristianismo solamente en cuatro paredes, solamente cantando alabanzas, oyendo sermones, recibiendo estudios, y los necesitados allá. No hay un cristiano que los ayude allá afuera. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera fe. Qué triste. El mismo DIF va a condenar a muchos que se llaman cristianos, porque ellos cuando menos recogen a los necesitados. Y de pronto pasa uno que se llama cristiano y parece como si fuera un sacerdote, un levita, en la parábola del samaritano, que le saca la vuelta al hombre. Y tiene que llegar un samaritano, uno del DIF, a recoger al necesitado, porque no hay alguien que tenga misericordia de una viuda, de un huérfano, de los niños de la calle, de los hombres que están en la central y se duermen allá afuera, de los borrachitos, de toda esa gente. ¡Ay! Por su pecado están así. Sí, es cierto, por su pecado están así, pero Cristo tuvo misericordia de esos que estaban así y les dio de qué comer. Qué repugnante ese cristianismo que hoy se ve, que solamente es para acá, para acá, para acá, y no ayuda al necesitado, y no ayuda al huérfano, y no ayuda a todos ellos. ¿Qué va a decir? Si Cristo en aquel día no me diste de comer, ¿cuándo? Sí, cuando andaba allá afuera. Porque hoy el cristianismo que se ve es un cristianismo solamente de aprender, pero no de tener un corazón compasivo con la gente. Ve el otro lado del texto. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno. ¿Sí? Velos estos. Pero una cosa sí te digo: si lo hubieran visto a Cristo enfermo, sí lo visitan. Si lo hubieran visto a Cristo en la cárcel, sí lo visitan. Si lo hubieran visto a Cristo tirado afuera, sí lo recogen. Si lo hubieran visto a Cristo con cualquier necesidad, sí lo ayudan. Pero lo ayudaban porque es Cristo, porque nos conviene. Pero ¿qué me va a convenir? Ayudar al borrachito ese, ayudar al necesitado, ayudar a la viuda. Es un pobre necesitado, allá él, que lo ayude Dios, yo no. Ahí está la conveniencia. En otras palabras, hacen las cosas pensando en ellos y no pensando en las personas. ¿Cómo muere el amor de Dios en tal persona? ¿Cómo morará la fe de aquel en creer en Cristo, cuando Cristo era muy compasivo y lleno de misericordia? ¿Cómo estará la fe en aquellos que profesan ser cristianos y no ayudan al necesitado? Lo más triste, que a veces te encuentras gente necesitada en las mismas congregaciones y la gente no nos ayuda. En una congregación grande de miles de personas, había una persona que se le murió un pariente y anduvo buscando quién lo ayudara para enterrar a su muerto y no encontraron quien lo ayudara. Imagínate, en una congregación que se llama cristiana. ¿Qué pasa con la misericordia? Un cristianismo de salón,
de estudios, de sermones, de solamente sentirse para acá, pero no de servir a la gente. La fe sin obras es muerta. Dios te va a decir en aquel día, si tú no tienes obras, apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? Cuando estaba en aquel borrachito, ahí estaba yo. Y aquella persona que estaba necesitada, ahí estaba yo. Pero es que no tengo. Ok, si no tienes, eres libre de eso. Pero si teniendo con qué ayudar a la persona y no ayudas, entonces estás bajo condenación. Ay, pero hay tanta gente necesitada, ¿cómo voy a ayudar a todos? La Biblia dijo que no eres responsable de todos los que están necesitados, sino el que Dios pone en tu camino, como la parábola del samaritano. A ese que Dios puso en tu camino, que para ayudarlo y que tienes con qué, de ese eres responsable. No de todos los necesitados de Querétaro, sino de aquel que Dios pone en tu camino, teniendo tú con qué ayudar. Fe sin obras es muerta. La siguiente característica de la verdadera fe. Gálatas capítulo 5, verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, o sea los ritos, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. O sea, la característica es esta. Una fe que obra, que trabaja, que se mueve por amor. O sea, alguien que en su servicio a Dios lo hace nacido de un corazón de amor. Que cuando lee la Biblia, la lee no porque se lo mandan, sino porque ama tanto al Dios que la hizo, que la inspiró, que la lee. Que cuando ora no solamente para cumplir el mandamiento, sino porque se deleita hablando con Jesús y porque en su presencia hay plenitud de gozo. Que cuando predica a las personas, lo hace porque ama a la gente y no quiere que se vaya al infierno. Y le predica advirtiéndole su mal camino para que se arrepiente y se salve. Que cuando dirige algún culto lo hace no para que le aplaudan, ni recibir méritos ni reconocimientos, sino porque ama a las personas y busca darles un mensaje que los ayuden. En otras palabras, que todo lo que él hace es motivado por el único principio de amor. Pero cuando hace las cosas por obligación, porque te lo mandan, porque si no después te van a regañar, o hace las cosas para mendigar las alabanzas de los hombres, o para que te reconozcan, o por celos sectarios, o solamente para ganar a tu denominación y no viendo la verdad de Cristo, ¿dónde mora el amor? Tu servicio es abominable. Ese servicio es pestilente delante de Dios. Es como la ofrenda que daban los fariseos, los cuales ofrendaban para ser visto delante de los hombres. Su intención era que vieran que ofrendó mucho. Demudaban sus rostros para que vean que ayunaban y que la gente recibiera: ¡ay, ese hombre es muy espiritual, ayuna mucho! De cierto te digo que tú ya tienes tu recompensa aquí en la tierra. ¿Cuáles eran los motivos, las intenciones que habían detrás de su servicio? Las alabanzas de los hombres, el reconocimiento de la gente, buscar algo aquí terrenal. No querían lo de arriba, querían ya su recompensa aquí abajo. Y cuando tú haces cualquier cosa pensando, mendigando un reconocimiento, mendigando las alabanzas de los hombres, buscando que la gente te diga qué bien lo haces, tú no tienes el principio de amor, tú no tienes la verdadera fe. Tú estás buscando los tesoros aquí abajo de la tierra. Tú buscas la gloria de los hombres y no la gloria que proviene del Dios vivo. Es una fe que no está actuando por amor. Y de ahí viene que muchos batallan con la vida cristiana. Ay, ¿cómo oigo esa queja yo? Qué difícil es la vida cristiana. Qué difícil es la vida cristiana. Obviamente, cuando no hay amor, qué difícil es la vida cristiana. Yo veo a los jóvenes jugando fútbol en lugares como Ciudad Valles y Monterrey a 37 grados centígrados. Ahí están, en un campo de tierra, detrás de un balón, expuestos a las patadas, expuestos a la deshidratación, con un calorón, jugando detrás de ahí, felices. ¿Qué los motiva? Aman mucho el fútbol. Y como lo aman, todos lo sufren, todos lo creen que van a meter gol, todos lo esperan, todos lo soportan, porque lo aman el fútbol. Y no importa si hace calor, si hay patadas, si hay pleitos, aman el deporte y todos lo sufren. Porque cuando a ti te gusta mucho algo, te es muy fácil. Pero cuando no te gusta, qué difícil es aquello.
Cuando te gusta mucho el ser cristiano, ¡qué fácil es ser cristiano! Pero cuando no te gusta y estás nomás reprimido, qué difícil va a ser la vida cristiana para ti. Qué difícil van a ser los mandamientos. Qué difícil va a ser obedecer a Dios. ¿Cómo sabes tú si amas a Dios? Primera de Juan 5:3 te lo dice. Pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Para quién no son gravosos? Para el que ama a Dios. Pero cuando tú no amas a Dios, los mandamientos son una carga. De hecho, la palabra gravosos no son una carga pesada. Pero ¿para quién es una carga pesada? El que no ama a Dios. Ay, es que no me puedo enojar. No puedo decir mentiras. Qué difícil es esto. No puedo codiciar con mis ojos. No puedo tener envidia. No puedo tener celos. ¿Quién podrá hacer? Qué difícil es todo eso. Claro, cuando no lo amas, qué difícil es todo eso. Porque no hay amor. Pero cuando hay amor, todo es fácil. Uy, yo conozco a personas que por amor a su trabajo nunca hacen nada mal. Porque aman su trabajo. Personas que para ser una mesera le piden que se corte el pelo, una mujer que se rape como hombre y se vista como ramera, y ahí está, vestida como ramera, con el pelo corto, sirviendo mesas simplemente por un trabajo. Imagínate cuando tú amas a Dios, ¿qué no cambiarás de tu vida por amor a Él? Pero cuando no hay amor, no hay cristianismo. Jesús lo puso bien claro. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que no me ama, no guarda mi palabra. No es de que, ¿cómo sabes que amas a Dios? Es que yo siento bonito, es que lloro cuando canto. No, nada de eso dijo Jesús. Si guardas los mandamientos, tú amas. Si tú no los guardas, no amas. Que esa es la evidencia. Hoy en día, como hay poco amor y solamente están ahí reprimidos, pues por eso hay poca obediencia. ¿Por qué? Porque realmente no aman a Dios. Cuando amas a Dios, mira, te sale naturalito hacer las cosas. ¿Quién te va a servir mejor en tu negocio? ¿Tu hijo que te ama y que te quiere? ¿O el trabajador que nomás le pagas un salario? El que le paga su salario nomás andará viendo para trabajar lo menos que pueda, para hacer las cosas que necesitan y se va. Tu hijo no. Tu hijo estará pendiente que todo esté bien, que nadie robe, cuidando el negocio, y no batalla, le sale naturalito, porque es de su padre. Pero el otro no más lo hace por un salario. ¿Cuántos de ustedes son puros asalariados delante de Dios? Que sirve solamente para que te bendiga Dios, pero no hay un amor que hace las cosas para obedecerlo a Dios en todo, y que te nace naturalito, porque lo amas a aquel. No, pero ¿qué es lo que pasa? Por eso es difícil la vida cristiana. Cuando no hay amor, es muy difícil. Cuando hay amor, es bien fácil la vida cristiana. La siguiente característica de la verdadera fe. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. ¿Qué está diciendo? Que todo lo que es nacido de Dios, lo que realmente nació de nuevo, vence al mundo. ¿Y cómo le hace para vencer al mundo? Por medio de la fe. Ahora, ¿qué es el mundo? Los árboles, los cerros, las calles. ¿Qué será el mundo en la Biblia? Vamos a verlo. 1 Juan 2, verso 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice lo que es el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay? Número 1, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿qué es el mundo? Aquello que te va a nutrir los deseos de la carne, aquello que te va a nutrir los deseos de los ojos, aquello que te va a nutrir la vanagloria de la vida, eso es el mundo. En otras palabras, no es la tela, no son los árboles ni los pájaros, sino aquello que provee para esos deseos. Por ejemplo,
las revistas pornográficas, eso provee para los deseos de la carne, excita al que lo está leyendo y está viendo eso. Las revistas de karate y de todo esto, excita hacia la violencia, hacia el karate, hacia todo eso. Pero no solamente eso, también la televisión. La televisión lleno de su inmundicia, lleno de violencia, lleno de escenas sensuales, lleno de tanta mentira, de tanta amargura. ¿Qué debe andar haciendo un cristiano viendo los adúlteros de Hollywood? ¿Qué debe andar haciendo un cristiano viendo los adúlteros de Televisa y los homosexuales de todos ellos? ¿Qué tiene que andar haciendo la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que estar trayendo comunión con Belial ahí? ¿Qué? ¿Te vuelve más espiritual? ¿Qué estás entreteniendo cuando ves la televisión? ¿El espíritu o la carne? ¿Qué es lo que entretienes? ¿Te hace más espiritual? ¿Te acerca más a Dios? ¿Te llama al arrepentimiento? ¿Qué hace la televisión? Nada de eso. El que hace el programa no está pensando en los cristianos que hay en este mundo. El que hace los programas lo hace pensando en la gente carnal que hay en este mundo. Es lo que hace. El programa está diseñado para entretener la carne de los mundanos. ¿Y qué anda haciendo un cristiano viendo eso? Uno que se llama cristiano. No hay verdadera fe. ¿Te imaginas tú a Cristo viendo televisión? Mientras las almas están perdiendo allá afuera. Y había cosas de entretenimiento en aquel tiempo. Los griegos tenían muchos entretenimientos. Y no iba Cristo a ellas. ¿Por qué? Porque mi voluntad es hacer la voluntad del Padre. Esa es mi comida. Hacer la voluntad del Padre. Dime, ¿qué entrañas tendrás tú que puede estar aplastado ahí, viendo ese cajón diabólico, pervirtiéndote más, mientras las almas están yéndose al infierno? ¿Cómo te sientes? ¿Qué clase de corazón hay? Dime, si esta ciudad estuviera incendiándose totalmente, ¿estarías tú muy cómodo viendo la televisión? ¿O le decidirías a la gente salir de sus casas porque la ciudad se incendia? ¿No les avisarías? ¿Cómo puedes estar tú tan tranquilo sabiendo que esta ciudad está yéndose al infierno por sus pecados? Y tú estás muy tranquilo, divirtiéndote ahí con Chabelo. ¿Qué clase de corazón habrá serrín en ti para que no sientas el dolor que las almas están yéndose en el infierno? Cuando Cristo dejó su trono y dejó su gloria y se hizo hombre porque quería salvar a los pecadores. Y no hay ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús en ti. ¿Por qué no habrá eso? Porque no hay esa fe que vence al mundo. Dice la Biblia, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, no las de la tierra. Por eso que ninguno que ve televisión va a entrar al reino de los cielos. Se va a aburrir. Allá no va a estar los adúlteros de Hollywood, ni los de Televisa. Allá nomás se va a estar a unirse el coro de ángeles que están gritando, santo, 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 al Señor Dios Todopoderoso. Y nomás estaremos regocijándonos en la presencia del Señor, oyendo a Él la palabra. No va a estar ahí ninguna televisión, ni nada de eso. Pero no solamente la televisión, no estoy hablando del aparato, sino los programas que vienen ahí. ¿Qué es lo que te estimula? Bueno, en la televisión evidencia lo que hay en tu corazón. ¿Cómo te sentirías, mujer, que tú te vas de viaje y tomas un autobús y te sientas y al lado de ti se sienta un hombre y con todo descaro abre una revista pornográfica? ¿Qué sientes, mujer? ¿No te sientes incómoda? ¿No buscas otro asiento? ¿No le dices al chofer, quíteme este degenerado de aquí? ¿No buscas algo porque te lo quite? ¿Por qué? Porque sabes que lo que lee es lo que hay en su corazón. ¿Sabes qué hay en tu corazón? Lo que tú ves. Esas películas eróticas, hay lujuria en ti. Esas películas de violencia, hay pleitos en ti. Hay amargura en ti. Esas películas de karate, hay pleitos en ti. Es lo que hay, violencia hay en ti. Por eso te la pasas 2 horas. Y mientras la Biblia está arrumbada, llena de polvo. Qué triste. A veces me encuentro gente que nunca ha leído su Biblia completamente y se llaman cristianos y nunca han leído la Biblia de pasta a pasta. Quiero decirte, si tú leyeras 1 hora la Biblia, 1 hora, lo que es, a veces que ven 1 hora, 2 horas por televisión, pero 1 hora leyeras la Biblia, en 4 meses leerías la Biblia completa de pasta a pasta. En 1 año ya lo hubieras leído 3 veces. Y hay gente que no ha leído ni una sola vez la Biblia. Dime, ¿amas más la Biblia que tu televisión? ¿Amas más los programas de televisión que la Biblia? Eso revela dónde está tu tesoro. Ahí está tu corazón. Dime en qué pasas tu tiempo y te diré dónde está tu tesoro. Si hubieras leyendo la palabra, es que ahí expresarías tu amor hacia eso. ¿Qué más es el mundo? Las modas. ¿Sí? Porque estimula también en la carne. ¿Cuáles modas?
aquellas modas que ahora quieren vestir a la mujer como una ramera y que andan con sus vestidos, con sus minifaldas y con sus escotes pronunciados y que andan allá afuera y que, ¿qué crees que inspiras, mujer, con ese vestido? No inspiras pureza, inspiras lujuria en aquellos varones que te ven. Estás despertando los deseos de los varones y estás siendo piedra de tropiezo para todos ellos. Tiene alguna, pues es que es un degenerado. Sí, es cierto, es un degenerado. Pero el degenerado necesita un objeto para degenerarse. Y esa eres tú, mujer, que eres una emisaria de Satanás, un mensajero del diablo, que lo estás estimulando a esos varones para que caigan en la lujuria. Y eso te viste con esos vestidos ceñidos. ¿Qué más es el mundo? Revistas mundanas, música mundana, todo eso. Eso es el mundo. Alguien dirá, es que es muy legalista todo eso. No, no es muy legalista, es muy bíblico. La Biblia te dice claramente lo que es el mundo. Y cuando alguien ama el mundo, dice que el amor del Padre no está en él. La última característica de la verdadera fe. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué está diciendo? Nosotros no somos de los que retroceden, los que van para atrás, para perdición, sino los que tienen fe para preservación. ¿Qué es preservación? Cuidar del alma. ¿Cuál es la característica? Una fe que no retrocede al pecado. Y aquí quiero ser muy claro. Yo no estoy diciendo que cuando alguien se convierte a cristiano, jamás volverá a pecar. Yo no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es esto: que el pecado en un cristiano es la excepción y no la regla. Es lo raro y no lo habitual. Si todos los días tiene el potencial, la probabilidad para pecar, pero toma sus precauciones y no cae. Es como el que maneja. El que maneja todos los días tiene el potencial para chocar, la probabilidad para chocar. ¿Pero por qué no choca? Porque toma precauciones y no choca. Ok, aquí es igual. Toma precauciones y no peca. Su fe lo hace cuidar del alma. Pero ¿qué encontramos hoy? Que mucha gente dice que tiene fe y cada rato está cayendo en el pecado. En otras palabras, si manejarían conforme a la fe que ellos tienen, todos los días estarían chocando. O cada 3 días estarían chocando. ¿Por qué? Porque no tienen esa verdadera fe que los guarda. Es solamente una profesión hueca, una superstición lo que tienen. No tienen fe. Porque la verdadera fe te guarda. ¿Y por qué te guarda? Porque el que tiene la verdadera fe prefiere abstenerse, aguantarse antes de que pecar con su Salvador. Y esta es la razón por la cual muchos no terminan con el pecado. Muchos hasta se les hace raro, se les hace sonido extraño que alguien puede dejar de pecar, como si fuera lo raro. Es raro en este siglo. En los siglos anteriores era lo normal que un cristiano viviera sin pecar. Nada más que este siglo, porque ha habido un decaimiento del cristianismo, hay una crisis. Por eso lo raro hoy es que alguien viva sin pecar y lo normal es que todos pecan. ¿Pero por qué? Porque no hay la verdadera fe que hace que soporte todo por amor a Cristo. Aquí nos dice la Biblia cómo se deja de pecar. 1 Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, o sea, ustedes también, armaos del mismo pensamiento. ¿De cuál pensamiento? De padecer en la carne. Y te dice la razón. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Marca bien que sí se puede terminar con el pecado. No como muchas personas te dicen que hasta que llegues al cielo vas a terminar. No, ya en el cielo ya no sirve para nada el no pecar. Aquí es donde se necesita no pecar para que no haya más maldades. Aquí dice, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Y qué es padecer en la carne? Que te duermas en una cama de clavos, que te des de latigazos, que te vayas de rodillas a algún templo. Nada de eso es padecer en la carne. Que cuando viene la tentación, te aguantas. Lo sufres y es todo lo que haces. Padeces ese deseo de querer hacer el pecado, te lo aguantas y no lo cumples. Eso es padecer en la carne. ¿Y por qué padeces eso? Porque te acuerdas que Cristo padeció por ti en la cruz y viste lo que Él sufrió para perdonar tus pecados. Y por amor a ese Cristo, si Él padeció por mí, yo también padezco los deseos de hacer eso y no lo hago. Y por esa fe terminas con el pecado, se acaba. Y ahí es el pecado la excepción y no la regla.
Esta es la última característica de la fe. Quiero aplicarte este mensaje ahora a tu vida. ¿Cómo puedes tú decir que tienes fe cuando no crees de todo corazón? Cuando en ti hay falta de oración. Cuando tu oración es hueca, mecánica, rutinaria, aburrida, que te quedas ahí dormido. Cuando tu oración son 10, 15 minutos y no una comunión larga con el Maestro. ¿Cómo puedes decir que tienes fe cuando lees tan poco tu Biblia? Cuando realmente no escudriñas las Escrituras. Cuando no es un deleite para ti leer la palabra de Dios. ¿Cómo puedes decir que tienes fe cuando no hay una entrega de todo corazón? Cuando reservas ciertas cosas de Dios y no estás dispuesto a hacerlas por tu Maestro. Cuando hay pecados que no estás dispuesto a dejar por amor a Cristo. ¿Cómo puedes decir que tienes fe cuando solamente estás ahí por interés y no por amor a Dios? Cuando estás ahí no para servirlo a Él, sino para servirte de Dios. ¿Cómo puedes decir que tienes fe cuando realmente tú no practicas lo que crees? Cuando dices que Dios está en todo lugar, pero vives como si no estuviera. Ya haces cosas que delante de Dios y realmente crees que estuviera te daría pena hacer. Y Dios que está ahí con semejante descaro, lo haces. Dime, ¿roba el ladrón delante del policía? ¿No se esconde para hacerlo? ¿Adultera el hombre delante de su esposa? ¿No se esconde para hacerlo? Dime, ¿el niño miente delante de aquel que lo puede descubrir? No trate de buscar el momento para mentir. ¿Cómo es que tú haces las cosas delante del que te está viendo y te va a juzgar? ¿Cómo es que haces las cosas delante de aquel que te va a juzgar el día del trono? Delante de aquel del cual todas las cosas están desnudas y abiertas. ¿Cómo es que haces las cosas con semejante descaro? Es que la verdad no crees que está Dios. ¿Cómo puedes decir que tienes fe cuando tu corazón sigue saliendo el chisme y la calumnia y la mentira, la difamación y los enojos y la lascivia? ¿Cómo puedes decir que tienes fe cuando tu corazón no ha sido purificado? Cuando es el mismo corazón de piedra, solamente que remojado. Es el mismo corazón de piedra, solamente con un vestido de oveja, pero por dentro sigue la inmundicia. ¿Cómo puedes decir que tienes fe cuando eres un sepulcro blanqueado, que luces justo delante de los hombres, pero por dentro sigues lleno de inmundicia? ¿Cómo puedes decir que tienes fe cuando no tienes obras? Cuando no ayudas al necesitado. Y digo esto teniendo poder con que ayudar a la gente. Cuando ves al necesitado y cierras tu corazón hacia él. Y ves al menesteroso. Y ves a la viuda. Y ves al huérfano. Y ves al sediento. Y no te compadeces de ellos. ¿Cómo puedes decir que tienes fe? ¿Cómo puedes decir que tienes fe cuando lo que haces lo haces por obligación? Porque te lo mandan. Por vanagloria. O por celos sectarios. O por otros intereses. Y las cosas que haces no las haces por amor a Dios. ¿Cómo puedes decir que tienes fe cuando el mundo ya te atrapó a ti? En vez de que tú ganaras al mundo, el mundo te ganó a ti. Y ahora tú vives más como los del mundo que los del mundo como tú. En otras palabras, que ya el mundo se te metió hasta el cuello dentro de tu vida. Y tú vives más parecido con los de este mundo. Que ya no eres un extraño y peregrino en esta tierra. Que no eres como una gente rara. Sino que estás tan a gusto en este mundo como si aquí fuera el cielo. Y no estás en aflicción como el justo Lot, que afligía su alma viendo la nefanda conducta de la gente que había allí. ¿Cómo puedes decir que tienes fe cuando cada rato sigues retrocediendo al pecado? ¿Qué clase de fe es esta? Que nomás sabes la teoría y no tienes la práctica. ¿Qué clase de fe es esta? Que solamente te limpió por fuera, pero no te limpió por dentro. ¿Qué clase de fe es esta? Que viendo que las almas van perdiéndose y que 48 personas en México mueren por hora, casi una por minuto. Tú estás muy aplastado viendo la televisión, mientras los pecadores están allí llenos del infierno, en vez de estar orando por ellos, o estudiando la Biblia, o predicándoles, o haciendo algo para advertirles. ¿Cómo puedes decir que tienes fe cuando no puedes vencer un enojo, una mentira, unos celos? ¿Cómo puedes decir que tienes fe cuando constantemente retrocedes al pecado? Cuando no hay un verdadero amor en lo que las motivaciones y las tentaciones de las que producen tus acciones. No, esa no es una verdadera fe. Esa fe es la misma fe de los judíos, que seguían siendo esclavos del pecado. Esa es la fe de Simón el mago, que nomás quería servirse de Dios, comprando el Espíritu Santo, pero no quería servir a Dios. Esa es la fe de azúcar, que eres cristiano en tanto estás en un sermón o alabando a Dios, pero tan pronto eres tentado, te desmoronas. Esa es la fe que no salva. Y no solamente esa fe no te salva, sino te engaña, haciéndote creer que tú ya eres salvo cuando no lo eres. ¿Qué harías en una persecución como la que están sufriendo en China actualmente? O la que están sufriendo en los países musulmanes. Ahí te desengañarías y te darías cuenta
que no tienes la verdadera fe que salva y que no hay salvación en ti. ¿Por qué? Porque no tienes esta verdadera fe que salva. A menos que tengas un verdadero arrepentimiento para que de ahí nazca una verdadera fe. ¿En qué has tenido fe? No en las palabras de Dios. Porque si hubieras creído en las palabras de Dios, hubieras checado tu fe a la luz de la Biblia. ¿Pero en qué has creído? ¿En que alguien te dijo que ya eras salvo? ¿O quizás tu pastor te dijo que ya eres salvo? ¿O tu denominación te dijo que ya eres salvo? Los hombres te declararon salvo, así como hace el sacerdote con aquellos que le da la galleta y le dice, tus pecados son perdonados y tú estás en estado de gracia. Le creyeron al hombre, pero no fueron a las escrituras a ver si realmente están salvos. Así has estado tú. Le has creído a los hombres, pero hoy tu fe fue puesta en balanza. ¿Cómo fue hallada? Cierra tus ojos. En esta noche, sé muy honesto contigo mismo. El juez más severo, sélo para ti. Porque el único perjudicado de que tú te engañes serás tú mismo. Si tú te tratas de engañar y decir yo ya tengo la verdadera fe, cuando a la luz de la Biblia tú no tienes características, tú podrás decir lo que tú quieras, pero en aquel día Dios te va a decir que tú no la tenías, te va a descubrir. ¿Tienes una fe de todo corazón? ¿Realmente tu entrega es sin reservas? ¿O hay algo que reservas de Dios que no estás dispuesto a hacer? ¿Es tu fe con la intención para servirlo a Él, aún a costa de tu propia vida? ¿O nomás te quieres servir de Dios y usarlo como una lámpara de Aladino? ¿Es una fe práctica? ¿Practicas lo que tú profesas creer? ¿O es una fe mental? ¿Te purificó tu fe el corazón? ¿O tienes el mismo corazón de piedra? ¿Tu fe tiene obras? ¿O ves a los necesitados y le dices, id en paz, calentados y saciados, pero no le das las cosas que ellos necesitan? ¿Tu fe y tus acciones son motivadas por puro amor? ¿O hay otros intereses, otras intenciones que los motivan? ¿Ya venciste al mundo? ¿O el mundo ya te convirtió a ti? ¿Tu fe te guarda para no retroceder al pecado? ¿O sigues retrocediendo al pecado semana a semana? Hoy escuchaste la voz de Dios a tu alma. No deseches aquel que te habla. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como sucedió en la provocación. Tu voz, tu voz. Quiero escuchar a tu voz, rompiendo el silencio en la oscuridad. Sea la noche llena de tu voz, tu voz, tu voz, tu voz. Quiero escuchar tu voz, rompiendo el silencio en la oscuridad. Sea la noche llena de tu voz, voz del Señor sobre las muchas aguas. Hizo tronar el Dios de gloria, voz del Shaddai con gran potencia.
viene a mí tu voz, tu voz, tu voz, tu voz. Quiero escuchar tu voz, rompiendo el silencio en mi oscuridad. Sea la noche llena de tu voz, voz quebrantadora de los cedros, del Líbano los bosques quebrantó, llamas de fuego derramadas son. En todo mi desierto hoy tembló, en todo mi desierto hoy tembló. Sea la noche llena de tu voz, sea la noche llena de tu voz. En todo mi desierto hoy tembló. Padre, hoy hemos escuchado tu voz, y yo te ruego que también hagas temblar aquellas vidas que son un desierto, Señor, donde no hay una vida verdadera cristiana, una verdadera fe que salva. Haz temblar esas vidas, haz producir un verdadero arrepentimiento, para que brote, para que nazca esta verdadera fe que salva al pecador. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Estamos despedidos.